Bueno, Estela, ¿arrancamos? Dale. Bueno, buenas noches. Gracias por estar acá. Como ya sabrán, desde hace unos años eh, empezamos a armar esto. En principio fue en la pandemia y después, como se dice en general, esto llegó para quedarse. ¿Vieron esa frase que aplica a tantas cosas? Bueno, pero la verdad que nos da mucho gusto, mucho placer hacer los cierres de cuatrimestres entre inglesa y francesa, o sea, bajo el diálogo entre Estela y yo, pero que en un espacio donde participan docentes, alumnos, exalumnos, curiosos, ¿sí? Así que, y vamos rotando el tema, de modo que hemos hablado de muchos temas, de muchos autores, y en esta ocasión vamos a tomar un tema que efectivamente no habíamos tomado antes, que me lo sugirió Estela hace poco, que es el tema de la transferencia, un temazo. Y como saben, si bien no necesita presentación, Estela, además de ser titular de escuela inglesa, es adjunta de Freud, ¿no es cierto? Entonces nos trae música inglesa, pero también vienesa, ¿sí? Y yo desde Psicoanálisis Escuela Francesa, armamos esta especie de interlocución, digamos, donde ponemos a discutir y a confrontar lecturas. Para nosotros es una gimnasia, un ejercicio muy, muy, muy interesante, muy fecundo. Y bueno, después de esta introducción, le vamos a pasar la palabra a Estela. Va a hablar Estela, presentar algunas cuestiones, después yo, y después abrimos, por supuesto, espacio para preguntas, comentarios y discusión. Así que, avanti. Bueno, buenas noches, buenas tardes para los que estén en otras latitudes. Para mí es un gusto renovar esta tradición del encuentro que hemos armado y que, bueno, mantiene, como dice Juan, una gimnasia de investigación y de puesta en común con las continuidades y rupturas en el campo del psicoanálisis, porque ustedes saben que la transferencia fue un espacio de discusión en el campo psi. Por supuesto es muy vasto el tema, con lo cual va a ser lo que pueda comentarles absolutamente fragmentario y con el propósito de entusiasmarlos para acercarse al tema, más de lo que ya seguramente vienen acercándose en la carrera. A mí en esta ocasión, que quiero comentar con ustedes algunas cuestiones de Freud, otras de Klein y otras de Winnicott, me resulta interesante plantear desde Freud un eje que tiene que ver con la transferencia, las resistencias y la repetición. Podría haber tomado otras aristas, pero elegí estas y es interesante tener en cuenta que el término transferencia apareció muy temprano en Freud, de hecho está en el proyecto como transferencia de cantidades, podríamos decir de investiduras, ¿sí? Transferencia de investiduras, de cantidades. También apareció muy tempranamente la idea, ya pensando en el dispositivo analítico, de la transferencia como falso enlace. Es muy temprana esa referencia, en donde el analista vale como una... Ay, María Laura. No, el otro Hola. me da lo mismo. Bueno, Listo. ahí estamos, listo, muy bien. Esperen que me vuelva a Tengo la acercar. botonera acá, ¿viste? Por favor, por favor. Entonces, les decía que la idea de la transferencia ya dentro del campo del dispositivo analítico como falso enlace también fue muy, muy temprano planteado por Freud, donde el analista vale como una representación más. Interesante lo de falso y enlace, ¿no? Con la cuestión que tiene que ver con los casamientos, los enlaces, y que es un costado falso, ¿no? Por eso menos verdadero, con lo cual ya de entrada Freud pone en cuestión el valor de verdad que está en juego. También aparece el término transferencia referido a transferencia a otra escritura, que aparece en los sueños, ¿no? Como una transferencia de los pensamientos a una escritura
más primitiva, lo dice Freud, más temprana. Entonces, fíjense que ya la transferencia aparece con varias aristas, que por supuesto están en estudios de la histeria, también articulados a la resistencia muy tempranamente, pero seguramente ustedes tienen presente, y me parece un lugar tan fresco en Freud como aparece, que es el epílogo del caso Dora, ¿no? En donde Freud prácticamente es como si se hubiera desayunado, ¿no? Al final de la cura, que no había trabajado la transferencia, ¿no? Él que venía hablando de la transferencia, se encuentra al final de la cura con que no pudo, ¿no? Maniobrar, no pudo, lo cual es una palabra interesante, el manejo de la transferencia, no pudo maniobrar con la transferencia. Y es muy interesante porque la llama una transferencia vengativa, Freud. Así que fíjense la dimensión hostil que está en juego ya en esa forma de aludir a la transferencia cuando Dora lo planta en algún sentido en el tratamiento, ¿no? Entonces, me parece que es una referencia muy interesante por este factor sorpresa que puede tener los modos de emergencia de la transferencia, aunque nosotros estemos advertidos de que la transferencia es una condición necesaria del tratamiento, ¿sí? Como posibilidad del tratamiento, pero que cuando nos enteramos de la transferencia, Freud va a decir que nos sale al paso como resistencia. Y ahí hay un punto que me parece interesante como lo ubica Freud, en donde él queda como sorprendido. No porque, y eso vale para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque no por estar advertidos de que la transferencia es una condición de posibilidad del tratamiento, sino que muchas veces nos sale al paso, esa idea nos sale al paso, se nos cruza en el tratamiento como una resistencia, ¿no? Entonces, efectivamente me parece que lo que ahí señala tan tempranamente Freud, después lo va a retomar claramente cuando trabaje en sus escritos técnicos, ¿no? Sobre iniciación del tratamiento, puntualización sobre el amor de transferencia, dinámica, hay una variedad importante que hay que tener en cuenta que están en el ciclo en donde Freud se dedica a la metapsicología. Y esto es un dato. Y es un dato que a mí me gusta mucho ubicar porque me hace pensar. Cuando Freud trabaja en Introducción del Narcisismo, va a establecer como una divisoria de aguas, ¿sí? Respecto al dispositivo analítico, respecto a las estructuras, pero respecto al dispositivo analítico, respecto a la transferencia, va a establecer como una divisoria de aguas la fantasía, ¿no? Entonces va a decir que aquellos pacientes en donde el analista puede entrar en la serie psíquica de los objetos fantasiados son pasibles de la transferencia, neurosis de transferencia, entonces ahí hace un movimiento, ¿no? Y vuelve a calificar de transferencia esas neurosis de defensa y va a dejar como al margen del dispositivo analítico lo que podríamos llamar el frente amplio de la psicosis, que hasta que no llegue neurosis y psicosis no va a establecer la diferencia entre neurosis narcisistas y psicosis, pero acá sí lo establece. Y lo establece respecto de la fantasía. Es decir, que la fantasía va a ser la divisoria de aguas que va a permitir la transferencia bajo la forma de que el analista entre como objeto de la serie psíquica. ¿Sí? Pero hay que recordar que en Introducción del Narcisismo, Freud le dedica un capítulo importante a la vida amorosa, al amor. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que ahí habla del amor narcisista, del amor anaclítico, de las formas del amor, ¿no? En donde si el amor es un cliché y es una repetición, una reedición de amores infantiles, ¿sí? El analista va a entrar en esa serie psíquica de los objetos fantasiados, amados. Entonces, una pregunta que nosotros podemos hacer es, si hay amor de transferencia, ¿por qué
para un analista, la cura no va por la vía del amor. O sea, no, la propuesta, ¿sí?, no es que la cura que se desarrolla en un marco amoroso porque la transferencia es ineludible y, como dice Freud, es una creación de la enfermedad, una creación de la neurosis, no una creación del dispositivo. El dispositivo la revela, pero es una formación de la neurosis, ¿no? Entonces la pregunta es, si el analista es un objeto amado, ¿sí?, ¿por qué nosotros no vamos por la vía, ¿no?, a tratar por la vía del amor? En donde Freud es claro diciendo que no se responde a esa demanda amorosa. Eso es una cuestión ética inquebrantable, inquebrantable. Ahora, lo que tiene interesante es que Freud va a decir que el amor tierno, que puede ser el sostén en el sentido, no el sostén del tratamiento, pero el tratamiento está en la forma motora, motriz, digamos, ¿no?, sostenida en la corriente tierna, amorosa. Pero, ¿por qué esa dimensión de la transferencia como resistencia es ineludible? Porque Freud va a plantear que la corriente tierna es una corriente desexualizada. No hay una corriente tierna que nació sola, vamos a decir, sino que la dimensión tierna es una dimensión que fue desexualizada, de manera tal que las mociones eróticas y hostiles, las mociones pulsionales, devienen reprimidas, atendiendo que la pulsión no se reprime, ¿está bien? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero entonces, cuando Freud va a hablar de las resistencias, va a ubicar a las mociones eróticas y hostiles, ¿eh? Pero si empezamos por la corriente tierna, vamos a decir, por la vía del amor, ¿eh?, hay un puente que va del amor a la pulsión. Y ese puente es una condición sine qua non que en el psicoanálisis se transita, del amor a la pulsión. Entonces, por más que nosotros vayamos por la vía del amor, pónganle de la vía por la elección de objeto, como si uno dijera, mire, lo que usted necesita es tener una pareja y entonces por la vía del amor se va a curar. Nosotros no hacemos eso, lo cual no quiere decir que nos festejemos si alguien está contento y encuentra un partener, porque es algo bueno, agradable, si alguien así lo quiere, lo cual no quiere decir que sus síntomas remitan. Entonces, no vamos por la vía de la cura del amor, porque atendiendo a lo que Freud dice respecto de que es la fantasía lo que divide aguas, no debemos olvidar que la fantasía no es autoerótica, pero es un velo para el autoerotismo. No debemos olvidar que Freud, en Introducción del Narcisismo, dice que el autoerotismo persiste, ¿eh? O sea que por más que la libido se desarrolle por la vía del amor, se coloque sobre los objetos, el autoerotismo persiste, ¿eh? Y va a estar en juego, por ejemplo, en el síntoma, cuando Freud habla del síntoma como la práctica sexual de los neuróticos. Esa práctica sexual de los neuróticos no es narcisista, es autoerótica. Entonces, ir por la vía del amor no hace más que perpetuar la dimensión sintomática del autoerotismo. No sé si se entienden las vueltitas que di. Bueno, por supuesto que lo que tiene que ver con la repetición, que está involucrado en esto que comenté, es prácticamente un trabajo que Freud realiza, que nosotros podemos ir a encontrar en Recordar, Repetir y Reelaborar, ¿no?, cuando dice que repite situaciones, ¿sí?, y que en lugar de recordar repite, pero la vuelta que ubica una repetición de otra índole es con más allá bajo la forma de la compulsión a la repetición. O sea, que repite situaciones que nunca
conllevar una satisfacción, que conecta con la dimensión, si ustedes quieren, mesuquista, que Freud ubica en Análisis Terminable e Interminable como uno de los obstáculos, ¿no? De los factores que son obstáculos en la curación. Entonces, digo, a mí me parece que tenemos que tener en cuenta varias cuestiones respecto a la transferencia. Primero, su dimensión insoslayable, y que no hay modo que la transferencia tierna se sostenga sin despertar, como dice Freud, aquellos demonios frente a los cuales queremos todos huir despavoridos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Freud va a decir que la interpretación ahí se vuelve insuficiente, ¿sí? Que hay que maniobrar con la transferencia, que es otro capítulo que se los dejo para la próxima. Pero bueno, me parece que esta es una línea interesante para responder por qué no actuamos por la vía del amor, lo cual no quiere decir que tengamos afecto por los pacientes, ¿sí? Que no tiene nada que ver con un trato desafectivizado, no es esto, ¿sí? Solo que el dispositivo analítico provoca una dimensión que tiene que ver con un producto neurótico, provoca eso, entonces después debemos responder frente a aquello que provocamos, ¿sí? Y que es una vía regia, como el inconsciente es una vía regia de esa puesta en acto de la realidad del inconsciente. Bueno, voy a dar una vueltita para avanzar con Klein y no irme con Freud. Yo me iría con Freud, pero con Klein es muy interesante también. La primera cuestión con Klein, hay que tener en cuenta que Klein es heredera del último movimiento freudiano. Klein es heredera de los desarrollos de más allá del principio del placer, es decir, de la pulsión de muerte, y es heredera de la segunda tópica, ¿sí? Super yo temprano, habrán escuchado, ¿sí? O la fase del máximo sadismo. En otra oportunidad charlaremos acerca de las razones por las cuales la escuela inglesa hace su foco en lo que tiene que ver con las pulsiones de muerte. Pero en esta ocasión me resulta muy importante poder contarles que en la discusión que Melanie Klein tienen con Anna Freud, que Anna Freud habrán escuchado, propone una psicoeducación, propone el trabajo con el yo y los mecanismos de defensa, a grosso modo, no está de acuerdo con el psicoanálisis con niños, ¿no? Y digamos, la discusión fuerte que tuvieron Melanie Klein y Anna Freud posibilitó el psicoanálisis con niños. Una de las grandes discusiones que tuvieron fue acerca de la transferencia. No me interesa contarles en esta ocasión de Anna Freud, pero les quiero contar lo de Melanie Klein, porque Melanie Klein considera que el desarrollo, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con la transposición al exterior de la pulsión de muerte, ¿sí? Lo que sería la expulsión de la pulsión de muerte, ¿sí? ¿Cuál es el correlato afectivo de la pulsión de muerte? La angustia, en particular la angustia persecutoria para Melanie Klein. Entonces, lo que Melanie Klein va a proponer es que es necesario la transposición al exterior, la expulsión de la pulsión de muerte, ¿sí? Cuyo correlato afectivo es la angustia, de manera tal de que, vamos a decir, que un cuerpo librado a sí mismo está destinado a morir, ¿sí? Entonces, la transposición al exterior de la pulsión de muerte, y les sugiero que lean del seminario 1 el caso Dick y el trabajo que hace Lacan sobre el caso Dick y cómo trabaja ahí el texto de la negación junto con Hippolyte, van a poder leer de un modo generoso, en esta ocasión de parte de Lacan, con Melanie Klein, el
cómo la condición del simbolismo, ¿sí?, va a tener que ver con la expulsión, la transposición al exterior de la pulsión de muerte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición para la vida, para Melanie Klein? La transposición al exterior de la... ¿Cómo se exterioriza esa transposición? Bueno, bajo la forma de un ataque, ¿sí? La lógica, ¿no?, el dualismo pulsional, ¿no?, de objetos escindidos, habrán escuchado esto, objetos buenos, el que gratifica, el que tiene que ver con Eros, y objetos que adquieren el predicado de malo, en tanto son los que frustran, los que despiertan la posibilidad de que la pulsión de muerte se transponga al exterior, bajo la forma de un ataque fantasiado, ¿sí? Entonces, Melanie Klein, y esto es lo genial, va a decir que la transferencia negativa es la vía regia de acceso al tratamiento de un niño. Porque lo que a Melanie Klein le interesa es justamente que se transponga al exterior esos impulsos hostiles. Entonces, digamos, ahí donde un niño no quiere entrar al consultorio, ella no dice entonces el tratamiento no es posible. Por el contrario, va a trabajar con ese niño que no quiere entrar al consultorio, ¿sí?, con el cual aparentemente no se arma una transferencia, porque Anna Freud consideraba que tenía que trabajar en el marco de una transferencia positiva. Y esto es una indicación absolutamente genial, porque nos invita a no retroceder frente a un niño que no quiere entrar, sino en todo caso salir a estar con él, no rechazarlo, porque nos rechaza, ¿sí? Por el contrario, para Melanie Klein, eso era un acceso y una tramitación de la pulsión de muerte, del sadismo y de la angustia, transponerla al exterior. Entonces, digo, me parece que es muy valioso eso como indicación práctica, ¿no? Y hay que tener en cuenta, hay una cuestión también muy genial que creo que se confunde a veces. Hay un mecanismo que Melanie Klein ubica en el juego infantil. Ustedes saben que para Melanie Klein el juego de play technique era la técnica que para Melanie Klein sustituía a la asociación libre, tenía el mismo estatuto de la asociación libre. Entonces, Melanie Klein escribe un artículo que se llama La personificación, porque, bueno, el niño en su juego, ¿no?, ubica personajes, ¿no es cierto? En sus juegos infantiles también, el poliladron, bueno, no sé si sigue existiendo el poliladron, pero bueno, la mancha venenosa, no sé, hay varios juegos, o no importa, juegos en donde hay unos muñequitos, ¿no? Matías Julián Grimberg ha levantado la mano. Sí, Matías, Hola, Estela. Sí, disculpa, ¿cómo no te va? escuché cuál sería el equivalente a la asociación libre en Klein. El juego Perdón. infantil, el juego, la técnica del juego, para Melanie Klein, que consideraba que el tratamiento de niños debe ser psicoanalítico en todas sus formas, ¿no? Solo que cambia lo que ella consideraba una técnica. Nosotros sabemos que el juego, y ella lo ha después acentuado, es más que una técnica, es una condición necesaria. Lo ubica con Dick, el caso de Dick, cuando un niño no juega. Entonces, la condición de jugar no es solamente una técnica, es una técnica de abordaje, pero es una condición de la infancia, digamos. No hay, si hay infancia sin juego, tenemos un niño con problemas, con dificultades, vamos a decir. Entonces, Melanie Klein habla de la personificación, y es muy interesante porque la pregunta es, ¿qué es lo que se personifica? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué se personifica? Instancias. Se personifica el superyo, se personifica el yo y se personifica el ello. Entonces, los muñequitos, ¿sí?, no responden simplemente este es el papá, esta es la mamá, este es el hijito, personajes. La personificación es de las instancias. Y entonces, para Melanie Klein, la
personificación, es la base de la transferencia, en donde ella también va a ser una personificación, y la frase de Melanie Klein es que ella va a jugar el rol que el niño le asigne. Pero ese rol no es solamente está en el lugar de la madre, sino si la madre vale como super yo. No es lo mismo. No está ubicando lo maternal. Entonces, tener en cuenta eso me parece que es muy interesante, porque siempre se habla de el análisis de las transferencias. Vamos a ver por qué. Digamos, porque Melanie Klein va a decir que es necesario reconducir la transferencia de la escena de la cual partió. Y la escena de la cual parte, para Melanie Klein, la transferencia es edípica. Atendiendo que lo edípico implica también la dimensión del superyo materno. O sea, que el Edipo en Klein implica una dimensión no solo que tiene que ver con el deseo y la ley. El deseo no son términos, no es un término kleiniano el deseo, ¿sí? Van a ver que está, pero cuando habla de deseo no se distingue muy bien de la pulsión, no tiene una teoría sobre el deseo. Pero si ella, la interpretación de la transferencia, que es una de las diferencias sustanciales que vamos a ver después con la escuela inglesa, incluso con Freud mismo, la interpretación de la transferencia tiene que ver con que Melanie Klein reconducía permanentemente, ¿sí?, la transferencia al lugar de la cual partió, recordando que eso no tiene que ver con la mamá o con el papá, nada más, sino con las instancias que esos objetos primarios representan. Porque Melanie Klein trabaja con las posiciones, esquizoparanoide y depresiva, más que con las cuestiones edípicas. Son las cuestiones edípicas referidas a esas posiciones que responden a instancias, a modalidades objetales, ¿sí? Muy bien. Último movimiento que quiero comentar de Melanie Klein es que, al igual que Freud, pero de distinto modo, planteó la reacción terapéutica negativa. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la reacción terapéutica negativa y la transferencia negativa? Para Melanie Klein, la reacción terapéutica negativa no es distinto que para Freud en este punto. Atenta contra el proceso de la cura. No se dirige a la persona del analista, sino al proceso de la cura. Por eso, mientras una transferencia negativa puede llevar a la ruptura del vínculo analítico, la reacción terapéutica negativa puede llevar a la perpetuación del vínculo, pero la transferencia es inoperante. ¿Sí? Porque atenta, la reacción terapéutica negativa con los recrudecimientos del síntoma, transforman la cura en un proceso inútil, ¿sí?, lo cual no quiere decir que se rompa el vínculo analítico, ¿sí? Entonces atenta contra el proceso de la cura. Lo que va a ubicar Melanie Klein, que va para otro encuentro, es que en realidad tiene que ver con la envidia primaria. No me voy a detener en eso mucho, pero lo que tiene interesante es que ella va a decir que la reacción terapéutica negativa se aparece cuando se da en el blanco. Se da en el blanco. ¿Eh? Y entonces hay ahí un rechazo a la buena interpretación, va a decir Klein, a la nutricia, para seguir con la lógica del pecho. ¿Sí? A la interpretación que da en el blanco, que da en el clavo. Entonces ahí plantea el rechazo a la buena interpretación. La pregunta es cómo podríamos saber qué era la buena, ¿no? Y Melanie Klein, en el texto de Envidia, que se los recomiendo que lo lean porque es muy interesante, está dirigida, la envidia es, digamos, una pasión, vamos a decir, un pecado que se dirige contra lo bueno del otro,
Y ahí Melanie Klein transforma, porque no se trata del objeto malo, sino que se trata de la dimensión de bueno del objeto que se ataca. Y ahí la cosa se complica. Entonces, vuelvo con esto. ¿Cómo sabemos que es la buena interpretación? Melanie Klein va a relatar un sueño de una paciente que confirma el rechazo de la interpretación. Lean el texto, así no me pongo a contar el sueño, es muy interesante, pero aparece Melanie Klein como una vaca, por supuesto lechera, ¿no? Una vaca que se traga una cinta de frazada. ¿Vieron las frazadas que tenían una cinta alrededor? Ahora las de Polar, ¿no? Porque no se desarma la trama, pero antes las frazadas tenían una cinta. Imagínense tragarse, ¿no? Una cinta de frazada, nada más insulso, no tiene sentido, ¿no? Como Melanie Klein dice, como tragarme mis propias palabras, ¿no? Ubica en el sueño algo de eso. Es muy interesante el sueño, pueden leerlo. Pero bueno, entonces, lo que ubica Melanie Klein es que la interpretación no es vivida como un alivio, sino como una amenaza. ¿Eh? Entonces, en ese punto, en donde la interpretación vale como amenaza, ¿no? Porque da en el blanco de una posición que no se puede resignar fácilmente, aparece el rechazo. Muy bien. ¿Vamos bien? Voy a cerrar. ¿Estamos bien? Voy a cerrar con Winnie. Son 8:23, Diego. Perfecto. ¿Estamos bien? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué hora tengo? A las 12 de la noche que lo teníamos, 12:15. Ah, sí, perfecto. Dale. Bueno, hay un texto de Winnicott que se llama Variedades Clínicas de la Transferencia. ¿Qué tiene interesante? Entre varias cosas que Winnicott tiene de interesante, que Winnicott va a diferenciar el marco de la interpretación. Entonces, va a ubicar que sucintamente, sumariamente, que hay dos tipos de dificultades. Las tempranas, ¿no? Lo que tiene que ver con el desarrollo temprano y lo que tiene que ver con lo profundo. Cuando hay fallas en el desarrollo temprano, ¿sí? Es decir, lo que tiene que ver con las fallas, no sé si habrán escuchado alguna vez, seguramente de oído, esta cuestión que Winnicott plantea de la madre suficientemente buena, que no es una madre, es decir, sino que es una función, ¿sí? Las funciones, el holding, el handling y la presentación de objetos, el sostén, el manejo, ¿sí? No solo del cuerpo, sino cierta dimensión simbólica de sostén. Bueno, eso puede fallar y puede entonces tener dificultades, lo que plantea Winnicott de una integración psique-soma, ¿no? Como si uno tuviera, en ese punto es muy cartesiano, ¿no? Una cosa de la mente y el cuerpo, ¿no? Res pensante y res extensa por separado, y Winnicott dice que eso se tiene que integrar, ¿no? Y da el ejemplo de una paciente psicótica que como no tenía ojos en los pies, entonces se llevaba por delante todos los cacharros, ¿no? Como si no hubiera una integración psique-soma. O fenómenos de despersonalización, por ejemplo, cuenta de unas gemelas que están ¿vieron esos cochecitos que van de a dos, que ponen a los dos hermanitos en el mismo, en un cochecito que tiene dos asientos, digamos, ¿no? Entonces, la paciente cuenta que le llamaba la atención que cuando alzaban a la hermana, su cuerpo no se movía, como si ella no se ubicara en su propio cuerpo, ¿no? Un fenómeno de despersonalización. Entonces, Winnicott va a ubicar que hay fallas, entre comillas, que para Winnicott las fallas son siempre ambientales, nunca del niño. Esto es muy interesante. Si son orgánicas es un problema, pero si no, la falla es siempre ambiental. ¿Eh? Dificultades ambientales. Entonces, Winnicott va a decir que hay dificultades, entonces, que son tempranas
como dije antes, y otras son profundas. ¿A qué llama dificultades profundas? A las que tienen que ver con las relaciones interpersonales, a las edípicas. Y entonces Winnicott dice, en esos conflictos profundos, la palabra profunda viene arrastrándose mal desde temprano, ¿no? Como si fuera la profundidad de algún lugar. Esos conflictos profundos para Winnicott son interpersonales, edípicos, con lo cual ahí la interpretación puede funcionar. Pero que si los conflictos son de otro orden, no son del orden de lo profundo, es sustancial la cuestión del marco. El marco que incluye su persona, los horarios, lo que antes se llamaba, o los ingleses llamaban el setting, the set. Él va a plantear que en los momentos críticos, vamos a llamarlo así, no solo en donde el conflicto, cuando el conflicto es edípico, ¿qué quiere decir? Sueños, síntomas, chistes, lapsos, formaciones inconscientes, interpretación. Pero cuando los conflictos son de otro tipo, pónganle una crisis de angustia, lo que va a plantear Winnicott es que es importante ahí el sostén, el marco, ¿sí? Porque la interpretación puede resultar intrusiva en ese momento. Entonces, primero el marco, dice Winnicott, ¿no? Que se trata de sostener la situación, luego la interpretación. Y Winnicott va a decir que el analista encarna el marco, o sea, no se trata de las paredes del consultorio, el analista enmarca el marco, encarna el marco. Y algo que es muy interesante, que hay una charla que nos juntamos con Juan en alguna oportunidad, y Juan trabajó la lectura de Lacan sobre Winnicott, ¿te acordás, Juan? En una de las primeras, en donde Winnicott habla del objeto de uso, el analista como objeto de uso, en donde hay que servirse, dice Winnicott, del analista, usarlo, en el sentido de cómo se usa un objeto transicional, y que entonces hay que prestarse a ese uso. Muy interesante, no me voy a detener ahora mucho más, pero el objeto transicional, cuando crecemos, dice Freud, dice Winnicott, no se olvida ni se reprime, queda relegado al limbo. Si alguien nos dice, ay, vos tenías un osito, sí, sí, me acuerdo, no es algo que se olvida ni se reprime. Y él va a ubicar al fin de análisis con algo de eso, ¿no? El analista ni se reprime ni se olvida, queda relegado al limbo, en donde vivimos los analistas en algún lugar después de los fines de análisis. Por último, comento esto, Winnicott hace una diferencia de cómo la cura se transita, y va a decir que la cura se transita en regresión, ¿sí? Y que la regresión es el modo en que se pone en acto en la transferencia esos puntos en donde algo no se termina de anudar, falla, vamos a decir, y se repara. La palabra reparación, que es una palabra kleiniana, es una palabra que Winnicott usa para la cura, ¿no? Regresión, reparación. Distinto es al replegamiento. Hay un texto, si quieren lo pueden leer, se llama Regresión y Replegamiento. El replegamiento es más bien un encapsulamiento en la transferencia, como si fuera apertura y cierre, pero muy distinto. Él dice, la cura marcha por la vía de la regresión, ¿sí? Se interviene y se repara. Se busca reparar lo perdido, lo que no fue, lo anudado. No dice recuperar, dice reparar, por las dudas. Y replegamiento más bien es una protección, ¿no? Un estado de protección frente a una interpretación que puede resultar intrusiva o también cuando se da en el blanco, ¿sí? Un movimiento de encierro,
de retiro, aún dentro de la sesión. Entonces, bueno, Winnicott, marco e interpretación, dos modos de la intervención en transferencia. Bueno, hasta acá, ¿estamos bien? Bien, bueno, bueno, yo voy a hablar de Lacan, de un solo autor, pero que curiosamente dialoga con todos estos autores que describió Estela, ¿no es cierto? Con muchos de los problemas freudianos y post-freudianos, que incluye varias cosas. Voy a tratar de acotar un poco, así dejamos lugar para la discusión. En primer lugar, quisiera marcar algo que a veces lo trabajamos, por ahí no tanto en francesa, pero sí en metodología, que hay algunos alumnos, exalumnos de metodología, que es eso que Lacan marca desde un inicio, esa propensión de Lacan, desde los primeros escritos ya, ¿no? A plantear los problemas, las preguntas y las vicisitudes desde el lugar del analista. Vieron que es algo muy marcado en Lacan. Ya al comienzo, seminario 1, él dice la resistencia es del analista. Es un cambio de acento muy fuerte, que siempre hay que contextuar, como todas las cosas que dispara Lacan, muchas con mucha dosis de pirotecnia, ¿no? Pero no es que Lacan desconociera las resistencias freudianas y todo eso, obviamente él leyó el yo y el ello y conoció esas cosas, pero Lacan responde ahí, me parece, a una cuestión muy de la época, de una tendencia muy marcada en muchas escuelas analíticas, de que si el análisis no marchaba era un problema del paciente. O porque el paciente se resistía, o porque no aceptaba las interpretaciones geniales del analista, o porque era caracterópata, o porque era borderline, etcétera, etcétera. Con lo cual, los analistas ahí, medio olímpicos, ¿no? Decretaban que el otro era inanalizable, o que el otro se resistía. Me parece que Lacan responde, a su modo, a esa proclividad que que estaba tan instalada en el psicoanálisis. Entonces lo que dice es, la resistencia es del analista, es decir, por casa como andamos, ¿no? Entonces, esto es un punto importante, porque me parece que es algo que uno puede leer que en Lacan es como un vector que se va llevando puestos a muchos conceptos. Entonces, así como al comienzo es la resistencia, después es la transferencia también, que Lacan dice explícitamente, no pensemos, esto ya en el seminario 8, en el seminario de la transferencia, no pensemos la transferencia desde el sujeto que hace transferencia, o si es amorosa, o si es hostil, o si es erótica, o si es positiva o negativa, sino pensemos la transferencia desde la posición misma del analista. Es un cambio de eje muy notable, que no invalida lo otro, pero es un cambio de acento muy fuerte, que lo lleva, quizás por efecto del mismo movimiento, a plantear que el deseo empieza a ser un operador del analista, que es lo que se llama el deseo del analista, ¿no es cierto? Es decir, que ese mismo movimiento da lugar, o esa es mi impresión, a que Lacan plantea una noción operatoria que no estaba en los autores que leía, pero que es una respuesta también de Lacan a ciertos obstáculos, conflictos, atolladeros y demás de la resistencia que marcaba muy bien Estela, porque el análisis se hace gracias a la transferencia, pero también a pesar de la transferencia, ¿no? Entonces, son como dos dimensiones que habían engendrado toda suerte de controversias, todo el tema de la contratransferencia, bueno, si hay tiempo que nos metemos por ahí. El duelo, que era un concepto, ¿no? Como desde duelo y melancolía, o Abraham o Klein, Lacan dice, y si lo pensamos desde el analista, el duelo, de nuevo, otra especie de transfusión, donde Lacan va dando nociones y las va llevando para ese lado, la castración. Y de hecho, en el mismo seminario 8, el de la transferencia, en un momento dice, ¿y qué es el psicoanalista? Dice, esta es la pregunta. Ah, bueno, ¿sí? Así como 7 años atrás la pregunta era ¿qué es el sujeto? Ahora la pregunta es ¿qué es el analista? Es como si Lacan se propusiera interrogar al analista. Entonces, eso es un cambio de perspectiva muy fuerte
porque me parece que desde ahí él lee el caso Dora, el caso de la joven homosexual, ¿sí? Y así. Algunas referencias de los comienzos que me parecen interesantes porque a Lacan le pasa a veces, me parece, lo mismo de lo que él denuncia, ¿no? Él también arrancó con concepciones imaginarias de la transferencia. Una cita de la agresividad en psicoanálisis, ¿no? Un escrito de los 40. Habla de la transferencia imaginaria sobre nuestra persona de unas de las imagos más o menos arcaicas. Si ustedes van a un congreso hoy y presentan eso, fueron, ¿sí? No les digo los excomulgan, pero ¿cómo? Transferencia imaginaria sobre nuestra persona de una de las imagos más o menos arcaicas. Imago, arcaico, son términos que, ¿no? Remiten un poco a todo ese vocabulario, no solamente freudiano, ¿no? Y saben que el imago era una figura central en su tesis del estadio del espejo. Pero al mismo tiempo, y esto quiero ir comentándoles de a poco, Lacan empieza a marcar lo que para él es en ese momento lo que se llama transferencia simbólica. Y la definición es muy interesante. A mí me resulta muy interesante, parece elemental, y no creo que sea así. Dice, la transferencia eficaz de la que hablamos es simplemente, en su esencia, el acto de la palabra. Cada vez que un hombre habla a otro de modo auténtico y pleno, hay en el sentido propio del término transferencia simbólica. Algo sucede que cambia la naturaleza de los dos seres que están presentes. ¿Sí? Un acto de palabra que transforma al sujeto. A eso llama Lacan transferencia. Y el ejemplo es el que comentaba Estela, que es el de Dick, ¿no es cierto? Cuando Melanie, en esa intervención ferroviaria, no sabemos bien qué es lo que fue eficaz, si la interpretación edípica, si el hecho de que se dirigió al pibe, la voz, vaya a saber. Pero el chiquito sale del consultorio y por primera vez llama a la niñera, es decir, que algo cambió en la posición del niño, ¿no? Entonces digo, esto es una tensión que está en Lacan, los efectos imaginarios de la transferencia y los efectos simbólicos. Podemos jugar con el esquema lambda, que ya lo conocen de memoria, lo deben tener en la mesa de luz, supongo ahí ya, ¿no? Esa cruz, donde claramente lo que Lacan dice es que la transferencia simbólica se propone, él lo propone así, como una especie de salida de los obstáculos imaginarios que genera la cura. Es decir, como siempre ocurre, ¿no? Los obstáculos del lado del imaginario y la transferencia simbólica como ese vector que permitiría atravesar todo eso, el plano imaginario, como lo llama. Pero fíjense qué curioso, porque estas dos dimensiones en Lacan conviven un buen tiempo. Y de hecho, en un texto que seguramente leyeron, que es Intervención sobre la transferencia, ¿no? Que es un texto, una lectura hegeliana de Dora, ¿no? ¿Se acuerdan? Primer desarrollo de verdad, inversión dialéctica, es decir, toda una música hegeliana para leer desde ahí el caso Dora, cosa que hace mucho Lacan. Y ahí dice, el psicoanálisis es una experiencia dialéctica, y esta noción debe prevalecer cuando se plantea la cuestión de la naturaleza de la transferencia. ¡Epa! ¿Sí? Experiencia dialéctica, naturaleza de la transferencia. Y 3 párrafos después dice, la transferencia no es nada real en el sujeto, sino la aparición en un momento de estancamiento de la dialéctica analítica. Ven de nuevo, hay momentos donde eso se detiene, obstáculos. Releo, la transferencia no es nada real en el sujeto, sino la aparición en un momento de estancamiento de la dialéctica analítica de los modos permanentes según los cuales constituye sus objetos. Esta frase es para también enmarcarla y ponerla arriba del esquema lambda, ¿sí? Los modos permanentes según los cuales constituye sus objetos. Creo que ahí se abre una vía interesantísima para rastrear, para seguir muchas pistas, porque desde ahí también va a dialogar con los ingleses, con los húngaros y con los freudianos. Voy a tratar de acotar un poco y marcarle algunas cuestiones. ¿Qué es los modos permanentes según los cuales constituye sus objetos?
Mi impresión, mi lectura es que es la vertiente de la transferencia ligada al fantasma de la repetición. No la otra, no la simbólica, que es la que parece que fluye, ¿no? Y que produce cambios de posición y demás. O sea que acá, a Lacan le ocurre, si esto es así, lo podemos discutir, lo mismo que él va a criticarle a Klein, que pegotea transferencia y repetición. Entonces alguno le puede decir a Lacan, che, ¿y por casa cómo andamos? ¿Dónde? Por transferencia y repetición en ese esquema está en el mismo lugar, ¿sí? Ustedes saben, como sigue el cuento, que en el seminario 8 Lacan empieza a despegar transferencia y repetición. Y en el 11 ya lo plantea como una cosa casi consumada. Pero él partió de ese mismo problema. Quiero que entiendan eso, que no es que Lacan llega ahí, ¿no?, con una especie de, ¿no?, de tramontina y... No. En la teoría de Lacan ocurre mucho eso, ¿sí? Que se pegotea transferencia y repetición, como se pegotea fantasma y pulsión también, que queda todo en ese plano tan inercial. Bueno, un texto que no voy a desarrollar, pero les voy a dar una referencia que me parece central, un texto insoslayable para pensar estas cuestiones en Lacan y los diálogos de Lacan, es decir, con quién habla, con quién discute, es La dirección de la cura. La dirección de la cura y los principios de su poder, año 1958, donde la gran desviación, así lo llama Lacan, que él cuestiona es de cómo se había reducido la transferencia a una situación de a dos, algo interpersonal. Lacan está especialmente crítico o sacado con eso. Digo sacado porque no sé si saben, él critica mucho a Nacht, al Sasha Nacht, que era una eminencia. Lo critica con una fiereza, pero lo que no sé si saben ustedes es que Nacht estaba en la segunda fila y de las jornadas donde Lacan lee eso. O sea que el clima era picante, como se dice, ¿sí? Por no decir pesado. Entonces Lacan dice, ¿cuál es la situación actual de la transferencia, ¿no? ¿Y qué hace ahí Lacan? Y ahí me parece que esto conecta con lo que leí antes de los modos permanentes según los cuales constituye sus objetos. Examina las distintas doctrinas de la constitución del objeto en autores freudianos y cómo eso ha determinado la posición de los analistas. Entonces habla del objeto según Ana Freud, con sus mecanismos de defensa, con sus análisis de las defensas, etc. El objeto según Abraham, y lo que dio lugar según Lacan a una teoría excesivamente evolutiva y madurativa de la transferencia también, ¿no? De que había que llegar al objeto genital maduro posambivalente. Bien, Abraham saben que es el que subdividió las fases, ¿no? Oral sádica, oral canibalística, anal no sé qué, ¿sí? Eran 4, con Abraham somos 60 más o menos las fases, o sea que si vos atravesás el análisis y llegás a la fase genital, que no termina ahí, genital maduro, pero genital maduro posambivalente, es como en el geriátrico con suerte, ¿no? Bueno, ahí se cumpliría ese ideal que cuestiona tanto Lacan acá en el seminario de la ética. Pero él parte de esto, de la concepción del objeto que tiene cada autor, y también el objeto en Ferenczi. Entonces lo que Lacan de algún modo cuestiona, o pone en cuestión, es cómo el terreno de la transferencia dio lugar a tantas teorías, por decirlo así, fantasmáticas, tantas teorías neuróticas. Como si la transferencia hubiese sido el terreno como una usina de teorías neuróticas. De hecho, hay un párrafo del seminario 11, a ver si lo encuentro, pues lo leí hoy, pero acá está, creo. Es decir, unos años después, miren lo que dice Lacan. A ver. Es el contexto, de nuevo, es las teorías de la transferencia. Y Lacan dice, 1964, la contribución que hace cada quien al mecanismo de la transferencia, apartándola de Freud, no sé por qué la de Freud no entra, no es algo donde su deseo
puede leerse claramente? Su deseo de la persona, ¿se entiende? No el deseo del analista, sino el deseo personal del autor de la teoría. Podría analizar a Abraham simplemente partiendo de su teoría de los objetos parciales. Ah, bueno. En este asunto no solo entra en juego lo que el analista se propone hacer con el paciente, también está lo que el analista se propone que su paciente haga de él. Genial eso, ¿no? Lo releo. En este asunto no solo entra en juego lo que el analista se propone hacer con el paciente, también está lo que el analista se propone que su paciente haga de él. Un poco lo que decía Estela del uso del objeto, el uso del objeto analista, ¿no? Abraham, digamos, quería ser una madre completa. Ah, buenísimo. Lacan haciendo psicoanálisis aplicado así en el medio de su seminario y empieza a interpretar uno por uno. Genial, ¿no? A él no, ¿eh? Él no hace su, su autoanálisis ahí. Independientemente de eso, me parece interesante lo que Lacan localiza acá, que es que pareciera que algo favorece el campo de la transferencia para que los analistas patinen, por decirlo así, ¿no? O que el campo de la transferencia desnude de algún modo ciertos puntos ciegos del analista, que es lo que él después dice de Freud. Entonces ustedes podrían decir, está bien, pero Lacan propone que el objeto según Anna Freud, no sé qué, que el objeto según Abraham, no sé qué, que el objeto según Ferenczi o Balint, que son la misma escuela. ¿Y qué propone Lacan? Ustedes podrían decir. Y yo acompaño la pregunta. Y Lacan dice que él postula un concepto de objeto, dice, quebrado y descompuesto. ¿Qué será eso? Un objeto quebrado y descompuesto. Me da la impresión de que es una respuesta, obviamente, a todas las totalidades, ¿sí? A las completudes y a las unidades de estas teorías que él viene a cuestionar. Todavía no está el objeto A como ustedes lo conocen ya depurado, pero da la impresión de que Lacan está abriendo por esa vía me parece, una contribución novedosa a la concepción de la transferencia. Y por eso, como ya saben cómo sigue el diario del lunes, ya leyó el diario del lunes y del martes, ustedes saben que el analista va a ir a parar al lugar del objeto, ¿no? Cosa que al comienzo no ocurría. ¿Sí? Me parece que vi una pregunta por ahí o algo. Juan, ¿en qué página está la cita que leíste recién? Ok, Matías. ¿La del escenario 11 decís? La de Abraham es una madre completa. 165 de Paidós, ¿sí? Toda esa secuencia es interesantísima, ¿eh? Pero esa frase, esa reflexión que hace Lacan, se me anda el tipo, ¿no? No leí todo, pero Lacan dice que Abraham es una madre completa, que Jung es un profeta, que... Si uno viera en la tele hablar a alguien así, uno diría, pará, flaco, ¿no? Pero bueno. Objeto quebrado y descompuesto. Esta es una frase interesante del 1958, de la Dirección de la Cura. Que es como hace Lacan, ¿vieron? En general critica, cuestiona, y de golpe, como si eso fuera una decantación casi natural, concluye, ¿no? Eso después no sigue, por lo menos ahí. Pero yo les decía hace un ratito, como hemos leído el diario del martes y el miércoles siguiente, uno puede trazar como una línea ahí también donde el objeto, la concepción del objeto va a ser decisiva en la teoría de Lacan, absolutamente decisiva, para la instalación de la transferencia y también para la caída de la transferencia, que es algo que nombraba antes Estela también, porque el analista está destinado, si todo va bien, a caer como un resto. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, no? Es como una eliminación del mismo proceso que instaura. Es interesante que el acto analítico para Lacan destituye al propio sujeto que lo instaura. O sea, el analista trabaja para su propia destitución. Yo no conozco otro trabajo que sea así. ¿Ustedes conocen? Es un plomero que diga, no, la verdad que yo, ¿no? Se destituya, todas las investiduras del saber que se le supone se lo saque de encima, y haga la gran Sócrates y chao, no, llamen a otro. O un futbolista, no sé. Aclaremos algo. El analista está destinado a caer de ese lugar, si es que se resuelve de algún modo la transferencia, si se deja caer, ¿no es cierto? Si el analista se atornilla al sillón del sujeto supuesto saber, ¿qué pasa?
¿qué tenemos? Análisis interminable, ¿o no? Y quiero decir, no es una operación meramente del paciente, no es que al paciente se le acabó el combustible y de golpe dice, bueno, listo, ya cayó, me voy. No, implica una operación del analista también, la caída de ese lugar. Y en ese sentido también me parece que el final del análisis hay que pensarlo también desde el lugar del analista. Por eso digo, si se deja caer, ¿no? Tampoco se trata de un analista melancolizado, ¿no? Que se tira la tercera entrevista y... Obvio que no. Entonces, un par de cosas más, sí, así charlamos un poco. Lo del psicoanalista como objeto, Lacan se lo reconoce a Klein, que fue la primera que planteó la hipótesis del analista operando como un objeto pulsional. Me parece que Lacan ahí le hace un guiño interesante, por más que la teoría de la transferencia sea distinta en Lacan, y como saben ustedes también en el seminario 11, ¿se acuerdan los 4 conceptos, no? Inconsciente, repetición, transferencia y pulsión. Y lo interesante, y me parece muy novedoso de Lacan, es que trabaja juntos transferencia y pulsión. Y dice que no hay modo de desmontar, o de desarmar, o desarticular, o cualquier término de esos que usamos, la transferencia si no es a partir del estudio de la pulsión. Muy interesante. Porque lo que él plantea de algún modo es que más allá de toda la cuestión fantasmática, de todos estos obstáculos, estas barreras y demás, a donde apunta el análisis es a la relación con la pulsión. Quizás conozcan esas frases. Seminario 11, 281. Después de la ubicación del sujeto respecto del objeto A, la experiencia del fantasma fundamental deviene la pulsión. ¿Qué deviene entonces quien ha experimentado esa relación opaca con el origen, con la pulsión? ¿Cómo puede un sujeto que ha atravesado el fantasma radical vivir la pulsión? Vivir, rarísimo ese vivir en la pluma de Lacan, el arte de vivir la pulsión, ¿sí? Es decir que en el horizonte para Lacan, lo que él plantea, ¿sí?, como norte del análisis es qué relación o qué nueva relación promete de algún modo el análisis con respecto al registro de la pulsional. Muy interesante, ¿no? Porque quiere decir que todo lo que es la suposición de saber, el amor de transferencia, todas estas cuestiones, no dejan de ser también un velo, ¿no?, que de algún modo va desnudando después algo de esa relación con lo que en ese momento se llama la pulsional, ¿sí? Después puede haber algunos virajes conceptuales, ¿no? Pero me parece es interesante el recorrido que va haciendo Lacan en eso, y para eso, sí, una pieza central operatoria es el deseo del analista. Y una cuestión más que quiero marcar, en medio de todo este viaje, creo que Lacan es el primer autor que plantea la transferencia como una relación con el saber. Y esto no estaba en otros autores. Es una relación privilegiada con el saber. Lo cual invierte algunos términos, porque él dice, no es que como lo amo le supongo saber. No, es al revés. Como le supongo saber, lo amo. Es decir, que el amor de transferencia, como una pasión, si quieren, imaginaria, es la consecuencia de la suposición de saber, ¿sí? Que no es algo, por supuesto, privativo del psicoanálisis. Se puede tener suposición de saber con, qué sé yo, vuelvo al plomero, o quien sea. ¿Sí? Y me parece interesante que hay un viraje, lo menciono nomás, entre todos estos papelitos que tengo acá. Me da la impresión de que hay un primer tiempo en Lacan, en los escritos sobre todo, donde lo que está en primer plano es la cuestión del ser. Y eso define a muchos conceptos. El sujeto como falta en ser, ya conocen todo eso, ¿no? El falo como la metonimia de la falta en ser. Es decir, muchos conceptos se van definiendo y delineándose a partir de esa relación con el ser. Y de hecho dice Lacan,
que la transferencia es lo que el sujeto atribuye de ser al analista. Me da la impresión de que en cierto momento, si ustedes quieren seminario 6, pero por ahí, después de la dirección de la cura, la relación empieza a ser con el saber, no con el ser. Creo que es el modo en que Lacan empieza a correrse, sobre todo de la figura de Nacht, este hombre, Sasha Nacht, muy presente en el artículo de Lacan, porque Lacan, Nacht, Noche, postulaba que el analista es eficaz no por lo que hace, sino por lo que es. Ustedes van a un congreso a decir eso hoy, quédense en el cóctel, ¿no? Con un champagne. Hay que escribir eso, ¿eh? Que el analista opera, es eficaz, no por lo que hace o dice, sino por lo que es. Y Lacan se sulfura. Entonces Lacan responde en un momento, dice que estaba muy, muy sacado. El analista haría mejor, lo estoy parafraseando un poco porque no tengo acá la cita, pero haría mejor el analista en ubicarse por su falta en ser y no por su ser, ¿no? Es decir, que Lacan empieza a conectar de nuevo al analista con la falta. Claro, por lo de Nacht es algo un poco, es lo que se decía de Maradona, ¿no? Que se nace siendo, ¿vieron esas cosas medio inverificables? Nació con un don. ¿Quién diría que alguien nació con el don del analista, no? Raro. Bueno, esas eran las discusiones que estaban en ese momento, ¿sí? Muy, muy encendidas al mismo tiempo. Creo que desde ahí es donde Lacan empieza a construir esa noción del deseo del analista, ¿sí? Y ahí me parece que el apoyo grande de Lacan no va a ser Freud, sino Sócrates. Creo que el modelo del analista para Lacan es mucho más Sócrates que Freud. Si leen el seminario 8 de Lacan, los elogios de Lacan a Sócrates son, ¿no? Nunca vimos una persona igual, la atopía de Sócrates, parece Alcibíades Lacan, está tan tildado con Sócrates. En cambio a Freud le marca a veces, ¿vieron esa cosa que Freud baja línea, que Freud se manda, que le dice adora a usted desea al señor K, todo eso. Freud de hecho decía, hay un reportaje que creo alguna vez hemos evocado, que le hace Gardiner, un ex paciente a Freud, y Gardiner le dice, 10 años después, ¿no?, de su análisis, le dice, doctor, ¿qué piensa de usted como analista? Y Freud le dice, le agradezco mucho la pregunta, porque la verdad es que no creo ser un buen analista. Ah, buenísimo, le dice Gardiner, ex paciente de Freud, ¿no? Imagínense. ¿Y por qué? Le dice, doctor. No, yo tiendo mucho a ser el padre, le dice Freud, con una franqueza terrible, ¿no? Yo tiendo mucho a bajar línea, a ser sujeto. A mí me interesan mucho más los problemas teóricos, no tengo paciencia, la verdad, para atender. Gracias, doctor. El Gardiner lo puso ahí. Y sí, Freud pesca muy bien cuáles son esos puntos donde él patina, por decirlo así, ¿no? Como le puede pasar a todo analista. Las tentaciones, como decía Freud, ¿no? Freud llamaba las tentaciones. La de operar como profeta, como madre, como amigo, como padre severo, etcétera, etcétera. Bueno, y decía lo de Sócrates, y con esto termino, porque me parece, Sócrates es el que repregunta, el que no sabe, el que relanza, el que, como dice Lacan, sabe de su falta, y no porque Sócrates haya hecho el pase, en Grecia, en la Grecia antigua, no. Pero hay algo en la posición de Sócrates que impresiona mucho y que a Lacan, evidentemente lo encandila, de qué relación tan particular tiene este hombre con la falta. ¿Sí? Y con la falta de saber, porque para Lacan la castración, finalmente, muy lejos de reducirse a una falta fálica, la castración para Lacan es un agujero en el saber. Y por eso la transferencia entonces produce la suposición del sujeto saber. Hay como una razón estructural, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí con mi comentario. Abrimos un espacio de preguntas, comentarios, reflexiones, revelaciones y ya. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Por ahí no es el lugar y lo tomo, pero sentí que por ahí
desde ambos espacios se habló mucho de la transferencia por ahí es un tema, por ahí lo estoy viendo yo nada más, desde una estructura neurótica, y por ahí me gustaría cuestionar desde ambos lugares, ¿no? Cómo pensar la transferencia, si es que se puede pensar transferencia en psicosis. Gracias. Vos nombraste algo, Estela, ¿no? En un momento. Hay dos momentos en Freud para ubicar, o sea, sumariamente, digamos, ¿no? La primera cuestión es que, como digamos, de lo que ya había mencionado, es que en Introducción del Narcisismo, la psicosis para Freud, que ahí va a llamar neurosis narcisistas, justamente porque Freud ubica al analista como un objeto fantasiado y ubica que la fantasía es un patrimonio indispensable de las neurosis, podríamos decir, y no de la psicosis. Él lo que va a ubicar es que no hay una posibilidad de que se produzca una investidura libidinal, como es la transferencia pensada desde la muerte de transferencia, una investidura libidinal dirigida hacia el analista. Yo diría, para a lo mejor ser más, un análisis más fino, que por lo menos así uno puede pensarlo desde ese texto y desde Freud, en los momentos en donde un paciente está en cualquiera de los dos momentos que Freud ubica en la neurosis, o en el retiro de las investiduras, en donde aparece la fantasía de fin de mundo y entonces no es posible ahí una intervención analítica, o en el momento del delirio, que es un momento en donde Freud dice, se vuelven a investir los objetos del mundo externo bajo una nueva, entre comillas, personalidad, generalmente megalómana, y así como digo, grandor del yo, podría decir empequeñecimiento yoico, o sea, ¿no? Como los dos modos de la dimensión del yo, en donde en esos momentos la intervención analítica, bajo la forma de la interpretación, resulta imposible de que pueda ser producida, vamos a decir. Entonces, si bien Freud no trabajó con pacientes psicóticos, hay discusiones si el hombre de los lobos era una psicosis o no. Lo que tenemos del análisis de la psicosis es Schreber, un texto, ¿sí? Diría que lo que Freud trabaja en Introducción del Narcisismo es específicamente para esos momentos en donde efectivamente es inabordable para el dispositivo analítico, lo cual no quiere decir que no haya otros modos de intervención, ¿sí? Que no necesariamente Freud los propuso. Después él hace una diferencia en los textos de pérdida de realidad y neurosis y psicosis, la época del 24, en donde él va a diferenciar neurosis, psicosis y neurosis narcisista en relación a los conflictos. Lleva, digamos, la cuestión más de estructura, por decirlo de alguna manera, a los conflictos entre instancias. Pero podríamos decir que para Freud quedan en el margen, digamos, ¿no? La primera que trabajó y propuso un trabajo con la psicosis fue Melanie Klein, porque Melanie Klein piensa en los términos de posición esquizoparanoide. Ya los términos son de la psiquiatría importados, y eso arma un campo de intervención para ella, ¿no? En donde ahí nombra fenómenos de la esquizofrenia y de la paranoia, pero ella no piensa en términos de estructura, ¿sí? Con lo cual para ella era tratable fenómenos esquizoparanoides sin por eso decir que eran una psicosis. No sé si respondí. Winnicott también, hay que decir que trabaja con la psicosis. Es más, Winnicott dice, a partir del trabajo con la psicosis, me propongo investigar cuáles son las fallas que llevan a que no se produzca una integración psicosoma, una personalización, y va a ubicar que la condición para una neurosis, vamos a decirlo así, no son términos de Winnicott, pero la condición para que un niño no devenga una psicosis es
la función del otro, resumida para Winnicott en La madre suficientemente buena. Pero sí trataba casos de psicosis. Sí, Lacan también, ¿no? Lacan comienza en una clínica muy distinto a Freud, que arrancó con la histeria. Lacan trabajó en la paranoia mucho tiempo, ¿sí? Pero a mí hay una frase de Freud que me gusta mucho cuando él habla de la aptitud para la transferencia, ¿no? Es decir, que no todo el mundo tiene esa aptitud, más allá de hay neuróticos que tampoco tienen esa aptitud. En el lacanés diríamos que hacer transferencia en cierto momento es poder ubicar al objeto en el campo del otro, ¿no? Y bueno, puede no ocurrir, digamos, ¿sí? Yo creo que decir que la neurosis de por sí habilite eso, ¿no? Hay un tema que no tocamos, pero que merodea, que es el tema de los rasgos de carácter y de Reich, que Reich era el que planteaba que la transferencia negativa, para retomar lo que decía Estela, está siempre, y hay que arrancar por ahí. Entonces él decía, la resistencia está al comienzo siempre. Los que cursaron metodología lo hemos comentado. Entonces Reich dice, era una bestia, el tipo se mandaba, no le decía a los pacientes, mire cómo camina usted. ¿Usted se dio cuenta cómo habla? El tipo venía porque tenía insomnio, pero Reich le instala un problema por el cual el tipo no consultó. Entonces él dice, si el paciente acepta sus interpretaciones, transferencia negativa, todos son transferencia negativa. Si no las acepta es negativa, pero si las acepta también, porque es la sumisión. Genial. Entonces, no sé cómo le iba a Reich en las segundas, terceras entrevistas, pero él parte de una posición muy fuerte, extrema, Lacan la comenta en los escritos en Variantes de la Cura Tipo. Digo, fíjense las concepciones de las transferencias, a dónde llevan a los analistas a ubicarse, ¿no? Este es el punto interesante, me parece, más allá de los diagnósticos. Y es muy interesante para pensar la transferencia en la psicosis, volver a leer Schreber, de lo que le pasaba con Flechig, digamos, y los modos de la transferencia erotomaníaca, podríamos ubicar como modos de la transferencia en la psicosis, sin ser esa la única modalidad, digamos, ¿no? Pero es muy interesante poder volver a leer, si a alguno le interesa la transferencia, digamos, esa referencia, ¿no? Particular. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar algo? Respecto a la transferencia negativa y reacción terapéutica negativa, como que para Freud, como que el paciente, bueno, ahí, el paciente no se quiere curar, se quiere curar. ¿Cómo, a ver si podías ampliar un poco más esto, Estela? Bueno, una de las diferencias, también así un poco sumariamente para comentar esto, es que la transferencia negativa, como recién también decía Juan, tiene que ver con las mociones hostiles reprimidas, ¿sí? Entonces, aparece atribuida, como dice Freud, a la persona del médico, digamos, una hostilidad dirigida al analista como objeto libidinal, ¿sí? Mientras que la reacción terapéutica negativa se dirige contra la cura, contra el proceso de la cura, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, digamos, que se detengan las asociaciones, para decirlo de alguna manera freudianamente, y aparezca la hostilidad dirigida a la persona o al analista, al punto de que eso pueda llevar a quebrar el vínculo analítico, a que se recrudezcan los síntomas. Ese recrudecimiento de los síntomas, y muchas veces Freud ubica la reacción terapéutica negativa como diciendo, estamos en el final del tratamiento, estoy esperando que mejore, anda todo bien y recrudece los síntomas, ¿no? Como si en lugar de que se produzca la separación, vamos a decir, el duelo necesario por el analista, etcétera, etcétera, lo que aparece es esa viscosidad de la libido, esa fijeza, esa adherencia que recrudece los síntomas y el proceso terapéutico se ve complicado, la transferencia negativa también, pero el vínculo con ese lugar, porque no puedo decir con el vínculo con el analista, sigue estando y la transferencia es inoperante, ¿no? Hay ahí, digamos, que por más que se interprete, ¿no? Con ese síntoma recrudecido, donde lo pulsional tiene esa demanda, esa exigencia de trabajo
¿no? En relación al síntoma, vuelve inoperante el proceso terapéutico, ¿sí? Pero el paciente sigue yendo. Entonces, hay un efecto de impotencia importante de parte del analista, porque ahí hay una maniobra para realizar, hay que ver cuál es el caso particular, porque Freud ubica ahí la necesidad de castigo, ¿no? La necesidad del padecimiento, que efectivamente se vuelve recalcitrante e indócil, como dice Freud, ¿no? Como dice Freud ahí, el paciente no se siente culpable, pero sí enfermo, Sí, ¿no? enfermo, Claro. exactamente. ¿No? Y Lacan Entonces, lo que dice, perdón, lo que Lacan dice de por la supuesto. RTN, de la reacción terapéutica negativa, en más de un lugar, él la lee así, como una respuesta a cierto desacomodamiento en la posición del analista, ¿no? Es decir, como cuando Freud le dice a Dora, usted sea el señor K, usted sea el señor K, y Dora le dice, no, sí, usted sea, y Dora sale del análisis. Bueno, acá dice, como la joven homosexual, son respuestas a el punto donde el analista o se puso en posición de amo, o se puso en posición de profesor, o de lo que fuere, pero se salió de su lugar. Entonces, Lacan dice que podemos leerlo desde ese lugar, por supuesto, en el caso por caso, ¿no? Ahora, para Winnicott es positivo, digamos, lo negativo es positivo, digamos. Hay que continuar con él. ¿Cómo continuamos? Para Winnicott, Sí, sí, a ver, Winnicott, para tomar lo que trabajamos, en todo caso va a decir ahí no, la interpretación no. Hay que trabajar en el campo del marco, digamos, que como decíamos recién, hay que ver el caso por caso, digamos, ¿no? Ver cómo se maniobra en la transferencia, pero son momentos en donde la interpretación ahí hace agua, digamos, ¿no? Hace agua. Porque la reacción terapéutica negativa no es una formación del inconsciente, habría que decir. Entonces no hay ahí nada para interpretar, ¿no? Sí, eso toca un tema que no hemos desarrollado, porque obviamente todo tiene un límite, pero que se trabajaba mucho, que era la interpretación de la transferencia. No solo el análisis de la transferencia en términos más amplios, sino la interpretación misma de la transferencia, ¿no? Del aquí ahora y todo eso que tantos problemas suscitó, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Y que, digamos, no es ajena a un mecanismo que Klein inventa, que es la identificación proyectiva. O sea, Melanie Klein, en lugar de hablar de proyección, habla de identificación proyectiva, con lo cual va a ubicar a la transferencia como una modalidad de la identificación proyectiva, con lo cual eso es como si hubiera que devolverlo, digamos, ¿no? A la fuente de la que partió. No se devuelve la transferencia negativa bajo la forma de la retaliación, y esto lo dice Klein, ¿no? No hay que, digamos, devolver la transferencia negativa, hay que interpretar la transferencia negativa. No es retaliativa la intervención. Toma. Toma, claro. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Ping pong, dice Gustavo. O ping ping. No sé qué es ping ping. Ping pong. Sí. Ping pong. Ahora sí, ahora sí. Estela, Sí, ¿cómo, acá Matías. Matías, Sí. sí, ¿cómo es esto de la retaliación? Melanie Klein va a plantear que esto que yo comentaba antes, ¿no? La transposición al exterior de la pulsión de muerte, la transposición al exterior del sadismo, que es bajo la forma de un ataque fantasiado, ¿sí? Hace temer del objeto la devolución de gentilezas, digamos, ¿no? También fantasiado, ¿no? A eso lo llama la retaliación, que proviene de la ley del talión. Entonces, como si yo te dijera un niño que se ha mandado una maldad o que ha tenido un mal pensamiento, vamos a decir así, ¿no? Sobre la madre, para poner, teme, ¿no? Siendo que la madre puede conocer todos sus pensamientos, teme la retaliación. Lo que va a ubicar Klein de interesante ahí
es que esa retaliación produce como efecto la formación del superyo. Entonces ya no teme la palabra autorizada de la madre, sino el perseguidor se vuelve interno, ¿sí? El superyo. Entonces ahí tenés una dimensión del superyo que no es el resultado de heredero del complejo de Edipo, sino que la dimensión materna del superyo, que es feroz y cruel. Hay una ganancia para un niño cuando un niño puede dejar de pensar, de suponer que el otro conoce todos sus pensamientos. Hay ahí un punto de separación muy interesante, digamos, ¿no? Porque no queda bajo dominio, pero a costa de que el perseguidor ahora es interno. Digamos, ¿no? No sé si te respondí, Matías. Bueno, ¿cómo estamos? Yo lo estamos muy bien, pero había una pregunta más por el ¿Hay una chat. pregunta? A ver. Sí, con los niños la transferencia, pregunta Melina González, ¿con los niños la transferencia era que exteriorice los impulsos? Me interesa la clínica con niños. Bueno, supongo que la pregunta tiene que ver con esto que dije de que lo que se proponía Melanie Klein. Melanie Klein piensa que la fuente de la angustia es pulsional y que las pulsiones se expresan en las fantasías. Entonces, va a ubicar que es necesario, digamos, que en ese dualismo pulsional que piensa Melanie Klein, que la pulsión de muerte sea tramitada para que la vida se sostenga. ¿Cómo se tramita la pulsión de muerte para Melanie Klein? Con la expulsión, con la proyección. Yo uso los términos de expulsión e incorporación porque son los términos que me gusta que toma Freud de la negación y después Lacan con Hippolyte. Pero la lógica sería la misma, parecida, vamos a decir. Entonces, la expulsión de la pulsión de muerte, la transposición al exterior de muerte, de la pulsión de muerte, para Melanie Klein bajo la forma de la fantasía que se expresa en el juego, ¿sí? Entonces, para Melanie Klein, la escenificación de sus fantasías sádicas en el juego, para Melanie Klein es un alivio para la angustia infantil, ¿sí? Entonces, lo que hace Melanie Klein es transformar en juego lo que el niño trae. Por eso lo que hace con Dick, una de las cuestiones que nosotros podemos pensar es que esos elementos disjuntos que Dick tiene, como palabras sueltas, tren, dos tren, de estación, lo que hace Melanie Klein es establecer una relación, ¿sí? Arma una escena, que todas las escenas son edípicas, porque ¿qué relación hay entre los trenes y las estaciones, ¿sí? En el juego? Bueno, hacer relación, ese es el Edipo, porque ¿qué relación hay entre las palabras? ¿Sí? Hay algo que escenificamos en la puesta en relación entre las palabras. Entonces lo que Melanie Klein se propone es que el niño transponga al exterior en calidad de juego sus fantasías sádicas para tramitarlas y hacer de eso un alivio para su angustia. Y transformar en juego lo que un niño trae. Eso es muy importante. Un niño puede traer algo que no es un juego, uno tiene que ver cómo transforma lo que el niño trae en juego. Ahí te agradece la respuesta. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, siendo las 9:20, volvemos a estamos, ¿no? agradecerles mucho la presencia. Sepan que cada cuatrimestre nos reseteamos, nos relanzamos y pensamos temas así novedosos para charlar un poco y que están fuera de la currícula. Eso también le da como un plus. Así, bueno, gracias Estela, gracias a todos. Gracias Juan, gracias a Muy todos buen por fin de estar. año. Muy bien. Y nos vemos en cualquier momento, ¿sí? Nos vemos. En el Congreso nos vemos, En Juan. el Congreso en 2 semanas nos vemos Están seguro. todos invitados al Congreso de la Facultad de Psicología. Bien, bien ahí. Internacional. Así Claro que que sí. los esperamos. Bueno, chau Muy gente. bien. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.